¿Qué fue lo que hizo el rey? ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Tomaron una decisión correcta. Pero el ayuno no puede ser una expresión exterior para que el otro vea que yo supuestamente estoy cambiado por dentro y no estarlo, porque a Dios nadie lo puede engañar. No podemos tomar una decisión de los labios para afuera cuando en el corazón estamos tomando otra. Muchos saludos, Dios me le bendiga, Dios le guarde, estimados hermanos, amigos, que hoy nos vemos una vez más en esta serie de estudios bíblicos entrenados para vencer. En el día de hoy queremos hablar de quietos en el día de la angustia. Quietos en el día de la angustia, tranquilo en ese momento. Y yo creo que es uno de los entrenamientos más grandes que Dios nos da, porque aquí tenemos que bajar las manos, los brazos, para depender única y exclusivamente de Él. Para esta ocasión vamos a leer en Habacuc capítulo 3, verso 16 al 19. Repito, Habacuc capítulo 3, verso 16 al 19. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esto me lleva inmediatamente, así mentalmente leyendo este pasaje, al capítulo 6, versículo 10 de la carta de Pablo a los Efesios, donde nos manda a fortalecernos en el Señor y a fortalecernos en el poder de su fuerza. Uno se pregunta, ¿se puede estar quieto en el día de la angustia, en el tiempo del problema, en el tiempo de la situación? ¿Puede no tambalear nuestra fe cuando el problema le llega a un creyente bueno, firme y verdadero como Habacuc, como usted y como yo? Lo de Habacuc capítulo 3, ni siquiera el día de la angustia ha llegado, sino que antes de llegar ya le está diciendo que cuando llegue, él va a estar quieto. Es decir, antes que el problema llegue, él está confesando que si llega, él va a estar quieto. ¿Por qué puede eso ocurrir? Mire, cuando uno depende de Dios y conoce a Dios, lo mejor es estar quieto y confiar en que Él tiene todo dominio y control de la situación. A Dios que resuelve el problema y nosotros los creyentes llevarnos del sano consejo de Habacuc de esperar con paciencia, de estar quietos en el día del problema. Ese mismo capítulo 6 de la carta a los Efesios, que ya esta sería la segunda vez que se lo menciono y faltaría una más, habla del día malo que ha de llegarle a todo el mundo. Entonces muchas veces el día malo le llega al cristiano y el cristiano ni cuenta se da porque estaba tan bien preparado que llegó y se fue y no dejó rastro alguno. Yo le puedo poner un ejemplo eminentemente bíblico de lo que es estar quietos en el día de la angustia. Puesto que Habacuc, como Dios le revela a él en los capítulos 1 y 2, o mejor dicho en el 2, porque en el 1 él se queja, en el Dios le habla, y en el 3, pues entonces tenemos esta respuesta de él, maravillosa, pero él no vio cuando las tropas de Nabucodonosor llegaron. Pero en el capítulo 16 del libro de Números, el capítulo 16 del libro de Números, que es el cuarto libro de la Biblia, habla que los hijos de Coré vivieron lo que nadie quisiera vivir. El verdadero día de angustia.
una tragedia causada por la insensatez de su padre Coré y una asociación de malhechores que lo seguían. Ese tipo de castigo no tenía precedentes en la historia de la humanidad hasta ese momento. Porque nosotros, viendo desde número 16, devolviéndonos hacia atrás, hacia el libro de Génesis, encontramos que había ocurrido el diluvio universal. Encontramos que había caído fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra como castigos ejemplares. Pero lo que aquí ocurre en el capítulo 16 de este libro de Números no tenía precedente. Era algo totalmente nuevo, totalmente distinto. Mire, mientras la tierra se abría, literalmente, mientras la tierra se abría y generaba un grito espantoso junto al mar, que también como que gritaba en su lenguaje, los hijos de Coré estaban quietos, estaban tranquilos, estaban confiando en Dios y solamente decían: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En ese momento difícil de angustia, ellos podían decir en alta voz: Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza. Note que lo que Habacuc nos escribe es: si bien estaré quieto en el día de la angustia. No ha llegado. Pero como él sabe que Dios tiene todo dominio y todo control, él está confesando de antemano que él va a estar completamente quieto. Ahora, con este ejemplo de los hijos de Coré, en el Salmo 46, en los versículos 10 y 11, que es un salmo de los hijos de Coré, la palabra "estad quietos" es un mandato tradicionalmente interpretado como ser reverentes, como meditar en las bendiciones de Dios. Y aunque es una buena práctica cristiana el meditar en la bondad de Dios, el estar reverentemente quieto, reverentemente tranquilo, estad quieto en este verso del Salmo 46 fue en realidad un mandato equivalente a decir: deja de luchar. El verbo hebreo significa cesar, hacer las paces, rendición, detener, desistir, soltar tus armas. Se nota claramente que este salmo fue vivido completamente por los hijos de Coré, como está narrado en Números capítulo 16. Ahora, ¿qué pasa en Números capítulo 26? Los versículos 10 y 11. Escuchen esto como dice, pero tomen nota, porque hay algunos que les gusta anotar los textos bíblicos para luego por sí mismo leerlos. Números 26, 10 y 11. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré. Aquel grupo murió cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mire cómo resalta el versículo 11. Mas los hijos de Coré no murieron. Mas los hijos de Coré no murieron. Extraordinaria la palabra del Señor y cómo nosotros podemos aprender de ella. Entonces, podemos ver que Habacuc es un hombre que se aferra a Dios después de presentar dos quejas por las cosas que sus ojos veían. Es decir, si en algún momento ustedes pueden leer el capítulo 1 de Habacuc, van a encontrar que hay una queja legítima de él. Porque él le dice a Dios por qué le permite ver que un pueblo apartado como el pueblo judío, el pueblo hebreo, digamos pueblo escogido, se porten como si fueran impíos. Entonces ahí es que el Señor le habla en el capítulo 2 de cómo los va a corregir
con una nación más mala que ellos, y luego a esa nación mala, entonces también Dios la va a juzgar por sus hechos. En este capítulo 3 pide misericordia. Hay alabanzas por el poder de Dios y una fuerte confesión en la suficiencia de Dios. Él dice, estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, los labrados no den mantenimiento, las ovejas sean quitadas de la majada, no haya vacas en los corrales, con todo. Es decir, con todo eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el día, en el Dios de mi salvación. Noten bien, hermanos, que la ausencia de todas estas cosas que son vitales, que son del diario vivir, él la considera, realmente él la considera como el momento de la angustia. Entonces, llegado el momento de la angustia, ¿qué puede hacer una persona que conoce al Señor? Dice, yo con todo eso me voy a alegrar en Dios, me voy a gozar en el Dios de mi salvación. Usted ve la palabra que él incluye allí, mi salvación. Esa palabra la puede sustituir por mi liberación, por el que me rescata de la situación de angustia. Porque es que no es un asunto humano, es un asunto divino. Confiar en Dios es el único que te puede sacar de esa situación de angustia. Es como si la angustia tiene que venir. Entonces va a depender de ti que la angustia te afecte o que en medio de la angustia Dios sea tu libertador. Como le mencioné 2 veces anteriormente, el capítulo 6 de la carta a los Efesios. Notemos que en el versículo 13, Efesios 6:13, Pablo lo presenta de esta manera. Él dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en el día de la angustia. Mira, resistencia, estar quietos, estar tranquilos. Dice, y habiendo acabado todo, no te descarríes, no te apartes, no te vayas. Dice, tiene que permanecer firme. En plural, él está hablando de nosotros, primera persona del plural, estar firmes. Ahora, ¿cómo lo expresa Isaías? ¿Cómo lo expresa Isaías en el Antiguo Testamento? Mire, él lo dice de la siguiente forma. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. ¿Por qué? Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Noten, hermanos, que de una manera, a propósito intencional, nosotros estamos conjugando a Habacuc con Pablo en la carta a los Efesios e Isaías también. Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos en 3 escenarios distintos, pero manteniéndonos en el escenario de Habacuc capítulo 3, que uno tiene que estar quieto? Uno tiene, como dice la definición de estar quieto en hebreo, bajar los brazos, rendirse, porque no somos nosotros el que va a hacer el trabajo, sino el Señor. Todo esto indica a que nosotros debemos estar quietos, estar tranquilos y que sea Dios que haga la obra. Muy bien que el trasfondo en Habacuc capítulo 3 es de una nación sanguinaria que viene para Dios utilizarla como el instrumento de juicio y de castigo para su pueblo.
Pero también el estar quietos no necesariamente tiene que ser por la venida de un ejército enemigo. Puede ser por una circunstancia que se te presente cuya solución escapa de tus manos y que entonces tiene que depender 100% de Dios. Porque hay muchas cosas que Él nos facultó para que nosotros la podamos resolver. Hay diferentes tipos de problemas que se pueden presentar en nuestras vidas que nosotros tenemos capacidad, facultad de parte del Señor para lidiar con eso. Pero hay otro tipo de situaciones que nosotros realmente nada podemos hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor. Yo sé que en algún momento, en esta línea de estudios bíblicos Entrenado para Vencer, nosotros hemos tenido que ir varias veces a primera y segunda de Crónicas. Y en algún otro estudio hemos mencionado el caso de segunda de Crónicas capítulo 20. Y nosotros allí hablamos con el título ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? ¿Qué hacer cuando uno no sabe qué hacer? Ese qué hacer cuando uno no sabe qué hacer te lleva directamente a Habacuc capítulo 3. Te lleva directamente allí, a la porción que nosotros hemos estudiado en este día. De estar quietos en el día de la angustia y confiar solamente en Dios. ¿Qué hace el rey en segunda de Crónicas capítulo 20? Cuando él no sabe qué hacer como rey, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de su ejército, como el monarca que tiene a su disposición recursos económicos, recursos humanos y otro tipo de recursos hasta bélicos, pudiéramos decir, cuando él sabe que con ninguna de esas cosas puede resolver el problema que se avecina, entonces él va donde Dios. Y él dice, nosotros venimos a ti porque no sabemos qué hacer. Pero la manera como se presenta delante de Dios, ni siquiera se presenta como rey. Se presenta como un ser humano común y corriente, con quebrantamiento de corazón, en aflicción, en ayuno y en oración. Está buscando una respuesta con la persona adecuada, con aquel que realmente puede resolver esta situación. Ahora, Dios inmediatamente responde. Y Dios responde por una persona que para saber quién es, hay que mencionar el nombre de su papá, el nombre de su abuelo, el nombre de su bisabuelo, el nombre del tatarabuelo y de los chosnos de ahí en adelante. Porque era una persona desconocida. Dios puede utilizar el vaso y el instrumento que él quiera. Y este hombre se levanta diciendo, dice Dios, que esa amenaza ya de ahí no pasa. Es decir, no se va a concretizar. ¿Por qué? Porque hay un hombre y hay un pueblo que ha buscado de Dios y está tranquilo. Incluso Dios dijo, hablando en un castellano de ahora, que sin disparar un tiro, ellos iban a ganar esa batalla. Y así mismo fue. Incluso ganada la batalla, como dice el texto que leímos en Efesios, capítulo 6, versículo 13, que después de haber terminado todo, permanecer firme, entonces estas personas hicieron una confesión de que ellos iban a buscar a Dios todo el tiempo. Porque antes de esto ellos habían abandonado el templo de Dios, habían abandonado la ley de Dios y habían abandonado los sacrificios. Es decir, ni se congregaban, ni alababan, ni estudiaban la palabra del Señor. Entonces, cuando eso ocurre, una persona que el entrenamiento de Dios lo ha tirado por el suelo. Cuando llega el problema, entonces no sabe cómo enfrentarlo. Pero una vez más le digo que si uno sigue la secuencia correcta de esto de Habacuc, yo entiendo que es muy popular el texto, que aunque falte esto, aunque falte lo otro, con todo yo me gozaré. A veces decirlo teóricamente suena hasta poético, pero vivirlo en la realidad, cuando no hay absolutamente nada, y que no habiendo nada uno puede confiar en aquel que de la nada llama las cosas que son y hacerla una realidad, eso es otra cosa. Y de verdad que a eso es que nosotros estamos llamados. Porque ya hemos visto en los primeros estudios de esta serie cómo el Señor saca al pueblo.
Pero antes de sacar al pueblo de Egipto hacia la tierra prometida, el Señor lo convence. Primero convence a Moisés. Luego va a convencer al pueblo con plagas. Usted me dirá, no, es a Faraón. Pero estas plagas, ellos podían darse cuenta que a ellos no le afectaba, pero le afectaba a los egipcios. Y más con el asunto de la Pascua, la noche de la Pascua. Entonces ellos tienen que quedar plenamente convencidos de que Dios es Dios, de que Jehová es Dios, de que Dios es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob y el Dios de ellos, y el Dios nuestro también. Entonces es una especie de entrenamiento y el Señor lo saca y lo lleva al desierto. Ahora, según el libro de Deuteronomio, Dios no utilizó la ruta tradicional que había de comercio, de negocio entre Palestina y Egipto. No, el Señor utilizó un camino por donde nadie viajaba. Y el Señor intencionalmente colocó su pueblo en el desierto, donde no había absolutamente nada. Es cierto que ellos siendo esclavos en Egipto, ellos tenían comida. Porque estando en el desierto, ellos se recordaron de los puerros, de los melones, del pescado, de la cebolla, de todo lo que comían allí. Entonces, el Señor los lleva donde no hay absolutamente nada. ¿Y para qué los lleva? Y dice, para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Si ellos podían depender ciertamente del mismo Dios que mandó las 10 plagas en Egipto, si podían confiar del mismo Dios que abrió el mar rojo, y ellos literalmente pasaron por allí, como dice Primera de Corintios capítulo 10, los primeros versículos. Nos dice a nosotros que no ignoremos que todas estas personas pasaron, que todos cruzaron, que todos obedientemente se movieron bajo la nube que los guiaba. Entonces ahora en este desierto, ya con ese entrenamiento, ellos debieron estar totalmente tranquilos. Mas sin embargo allí fallaron. Pero Dios lo vio como otro entrenamiento y así lo fue llevando sucesivamente y lamentablemente fue un entrenamiento que duró 40 años. Y posteriormente a los 40 años entonces entran y toman una tierra que la pudieron haber tomado 40 años atrás. Mire, lo mismo pasa con este episodio de Jesucristo con los discípulos. Todo tiene que ver con Habacuc capítulo 3, con estar quietos en medio de la angustia. Usted sabe que el mar de Genesaret o el mar de Galilea tenía a su alrededor muchos pueblos, Betsaida, Capernaum, Tiberia, diferentes pueblos tenía. Y Cristo constantemente estaba cruzando de un lado para otro. Bueno, dice la historia que en un momento le dice, crucemos al otro lado, pasemos al otro lado. En esa barca Jesús está con sus discípulos. Inmediatamente entran a la barca, Jesús se duerme. O como a veces yo digo, se hace el dormido. Pero vamos a decir que Cristo se durmió, cansado de predicar, de enseñar, el vaivén del barquito, como que el ambiente era propicio para una buena siesta. El mar de Galilea no es que un mar tan grande. De hecho, eso no es un mar, es un lago. Y no es tan... Casi hay extremo que se puede ver de un lugar a otro. El caso es que cuando iban por mitad se desata una tormenta. Yo no sé si esta tormenta la desató Dios a propósito, intencionalmente, como parte del entrenamiento que le tiene que dar a su gente. El caso es que la tormenta comienza a negarse el barco, a entrar agua, y ellos comienzan a sacar agua. Ellos comienzan a hacer lo que ellos pueden hacer. ¿Qué es lo que ellos pueden hacer? Ir sacando agua. El agua entra y ellos la van sacando. Pero llegó un momento que entraba más que la que sacaban y el viento azotaba. Entonces, por un lado, mantener la dirección del barquito y por otro lado, sacar el agua. Entonces, cuando ya ellos vieron que no podían, entonces recurren a Jesús, que está dormido. Y van y le dicen, maestro, despierta, que perecemos. Es decir, no solamente nosotros, tú también. Todos los que estamos aquí perecemos. Vamos en camino a perecer. Vamos a fallecer. Nos vamos a ahogar. Nos van a arrastrar las olas.
Cuando Jesucristo despierta, ¿qué es lo que hace? Da una orden. Da una orden e inmediatamente el mar de Galilea, el lago de Galilea se tranquiliza y los vientos se tranquilizan. Entonces ahí ellos dicen, pero ¿quién es este hombre que tiene potestad aún sobre los vientos, sobre el mar, sobre la naturaleza? Porque hasta ese momento lo habían conocido haciendo milagros, tal vez multiplicando panes y peces, pero no lo habían conocido en esta dimensión. Ahora, si el Señor le dijo pasemos, que es donde todos los predicadores hacen el énfasis, ellos no captaron el mensaje. Él le está diciendo pasemos al otro lado. Si Él dijo pasemos, es porque vamos a pasar. Entonces no importa que se levante la tempestad, no importa que vengan los vientos, si Él dijo pasemos al otro lado, vamos a estar tranquilos porque vamos a pasar. Fue una lección que el Señor allí le enseñó. Y ustedes saben que esto aparece en los evangelios sinópticos de Mateo, Marcos y Lucas, y en uno de ellos él le habla de hombres de poca fe. Él los desafía, hombres de poca fe. Hombres de poca fe, ¿qué es lo que le pasa a ustedes? Porque es un entrenamiento para estar quietos. Cuando se asoma el problema, a veces el problema no ha llegado. A veces el problema viene como una amenaza que no se ha concretizado. ¿Y qué pasa con muchos creyentes? Que solo por la amenaza ya están derrotados. Solo por los análisis médicos o por el análisis clínico que el médico le hace a uno de los síntomas que el cuerpo tiene, entonces ya a veces uno está derrotado. Ya uno se ve en una funeraria, ya uno se ve entrando al cementerio. Cuando el problema está para Dios solucionarlo. Una pérdida de empleo, un problema en el hogar, cualquier tipo de cosas. Ya nosotros sabemos a quién acudir. Y Él lo único que nos está pidiendo es que estemos quietos. Que estemos quietos. En el día de la angustia estemos quietos. No importa lo que falte. Dios es la fuente. Él da y no se le acaba. Él reparte y no tiene menos. No sé si ustedes en algún momento han tomado en cuenta el caso del profeta Elías y la viuda de Sarepta de Sidón. Recuerden que el profeta Elías estaba muy bien en aquella cueva cerca del río Jordán, donde él tomaba agua del arroyo de Querib, agua fresca, y él estaba viviendo allí en la cueva, con un ambiente espectacular, una temperatura apropiada, muy bien todo. Y 2 veces al día pues le llevaban carne y pan. Cuando Dios le dijo, mira, por la sequía el arroyo se secó, entonces yo quiero que tú te vayas a Sarepta de Sidón. Ya yo hablé con una persona que te va a sustentar. Entonces él fue para allá. Cuando él llegó allá, encontró a esta señora que andaba recogiendo algunos pedazos de leña para cocinar sus alimentos. Entonces hablaron y la señora le dio el inventario de lo que tenía en su casa. Dios había hablado con esta mujer. Ella le dijo, en mi casa hay un poco de harina y un poco de aceite. Somos 2 personas, mi hijo y yo. Y la porción que hay da para 2 personas, mi hijo y yo. Y el profeta le dijo, ve y cocina lo que tú tienes. Y cocina primero para mí. Y yo quiero que me lo cocine de esta y de esta manera porque así es que a mí me gusta. La mujer lo hizo así porque Dios había tratado con ella. Entonces, en medio de una situación así, esta mujer estaba quieta. Ahora, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Desde ese momento hasta que perduró la sequía, no olviden que fueron 3 años y medio. 3 años y medio que no cayó una gota de agua, que no hubo agricultura, no hubo cosecha. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Que no escasearon ni la harina ni el aceite. Y es el video que a mí me gustaría ver cuando estemos en el reino de los cielos, cómo esta señora o metía el envase o vaciaba eso, lo poco que tenía, y eso se quedaba igual. Se quedaba con la misma cantidad. La misma cantidad de aceite que ella tiene al principio, la tiene al final. Y ese día comen para todos.
come ella, come su hijo, come el profeta y probablemente uno de los hijos de los profetas que regularmente andaba con Elías o con Eliseo. Entonces la señora, que es lo que está quieta, porque es que en esa quietud, hermano, es que crece la confianza. Cuando ya uno sabe que por uno no puede, sino que uno puede por Dios, entonces todos nuestros recursos espirituales lo utilizamos en la misma dirección, en la fe, en la confianza con la cual nos acercamos al trono de la gracia de Dios. Wow, pero qué tremenda bendición poder decir: en el día de la angustia yo voy a estar quieto. Pero en el día que no es de la angustia, tú tienes que estar quieto también. Porque el Señor lo que quiere es que confiemos en Él. Es precioso en Hebreos capítulo 4, porque Él dice, mira, que nosotros ahora tenemos una persona en el cielo que sabe de nuestras necesidades, porque Él se hizo un humano como nosotros. Le dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar gracia para el oportuno socorro, para estar tranquilo esperando solamente en el Señor. Vale la pena confiar en Dios, vale la pena estar tranquilos, siempre confiando en que Dios siempre tiene un plan y de que Él va a hacer lo que tiene que hacer en el contexto, en el momento oportuno que tú y yo o nuestra familia o nuestras congregaciones lo necesitan. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole la gracia y la gloria y la honra a nuestro Dios, y yo personalmente le doy las gracias a ustedes por la atención prestada. Dios me le bendiga, Dios se le guarde y hasta la próxima.